Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre uno de los capítulos más fascinantes del libro El universo en una cáscara de nuez de Stephen Hawking. El capítulo 4, titulado Prediciendo el futuro, explora una pregunta fundamental. ¿Podemos realmente predecir el futuro del universo? Y más importante aún, ¿los agujeros negros podrían estar destruyendo nuestra capacidad de hacerlo? Bueno, comencemos por el principio. Hawking nos habla del determinismo científico, que es una idea propuesta por el marqués Laplace a principios del siglo XIX. Laplace sugirió algo revolucionario, y es que si conociéramos todas las posiciones y velocidades de cada una de las partículas del universo en un solo instante, las leyes de la física nos permitirían predecir cualquier estado del universo, tanto en el pasado como en el futuro. Era como un universo de relojería, completamente predecible. Adicionalmente, Hawking nos hace una comparación muy interesante con la astrología. Él menciona que todos queremos controlar o al menos predecir el futuro. Por eso la astrología es tan popular, pero la diferencia es que los astrólogos nunca hacen predicciones lo suficientemente precisas como para poder comprobar si están equivocadas. Siempre hacen predicciones muy vagas, como por ejemplo sus relaciones personales pueden intensificarse o se le presentará una oportunidad financiera interesante. Por más de 200 años, el determinismo científico funcionó perfectamente con las leyes de Newton, hasta que llegó el siglo XX y cambió todo. Aquí entra el principio de incertidumbre de Heisenberg, que fue un golpe devastador para el determinismo clásico, porque este principio establece que no podemos medir con precisión la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Cuanto más precisamente medimos una, menos precisamente conocemos la otra. Y esto pareciera acabar con la idea de Laplace, porque si no podemos conocer con exactitud las posiciones y velocidades iniciales, ¿cómo vamos a predecir el futuro? Es justamente en este punto, cuando ya todo se creía prácticamente perdido con esta teoría, que entran las grandes mentes de la física a jugar un papel fundamental. Ellos encontraron una solución parcial muy interesante mediante la función de onda. En lugar de predecir posiciones y velocidades exactas, la mecánica cuántica nos permite predecir la función de onda, que describe las probabilidades de encontrar una partícula en diferentes lugares o con diferentes velocidades. Hawking dice algo claro: en la teoría cuántica, nuestra capacidad de predecir es justo la mitad de lo que podemos predecir según las ideas de Laplace. Todavía hay determinismo, pero es un determinismo reducido. Podemos predecir con certeza algunas combinaciones de posición y velocidad, pero no ambas con precisión absoluta. La parte más dramática y compleja del capítulo: los agujeros negros y cómo amenazan incluso este determinismo reducido. Los agujeros negros fueron predichos por primera vez en 1783 por Johann Michael, quien los llamó estrellas negras. La idea era que si una estrella tuviera suficiente masa, ni siquiera la luz podría escapar de su gravedad. En la teoría de la relatividad de Einstein, estos objetos curvan el espacio-tiempo de tal manera que se crea un horizonte de sucesos, una frontera invisible de la cual nada puede escapar, ni siquiera la luz. Pero aquí viene uno de los descubrimientos más importantes de Hawking. Los agujeros negros no son completamente negros. En 1934, Hawking descubrió que debido a efectos cuánticos, los agujeros negros emiten radiación. Esto ocurre porque en el vacío cuántico constantemente aparecen pares de partículas virtuales que normalmente se aniquilan entre sí. Pero cerca al horizonte de un agujero negro, una partícula puede caer dentro mientras que la otra escapa. Para un observador lejano, parece que el agujero negro está radiando partículas. El problema es que esta radiación parece ser completamente aleatoria y no contiene información sobre lo que cayó en el agujero negro. Es como si la información se perdiera para siempre. Y si el agujero negro eventualmente se evapora por completo, ¿a dónde se fue esa información? Hawking explica esto con el experimento mental de Einstein-Podolsky-Rouse. Si dos partículas están correlacionadas cuánticamente y una cae al agujero negro, no podemos predecir con certeza el estado de la partícula que escapa, porque no podemos medir la que cayó dentro.
Esto significa que nuestra capacidad de hacer predicciones definidas quedaría reducida a cero. Ya no sería la mitad de lo que Laplace esperaba, sino absolutamente nada con certeza total. Sin embargo, hay una posible solución: el modelo de las pebranas. En este modelo podemos imaginar que los agujeros negros están formados por objetos llamados pebranas, que son como hojas que se mueven en el espacio-tiempo. En esta descripción, la información de lo que cae en el agujero negro queda almacenado en las ondas de la pebrana y eventualmente salen del agujero negro en radiación. Si esto es correcto, no se perdería información y tendríamos determinismo completo en el sentido cuántico. Hawking termina el capítulo con una pregunta abierta: ¿se pierde realmente parte de la función de ondas en los agujeros negros? ¿O toda la información vuelve a salir, como sugiere el modelo de las pebranas? Esta es una de las grandes preguntas de la física teórica actual. Muchos investigadores creen que la información no se pierde, que el mundo es seguro y predecible. Pero si tomamos en serio la relatividad general, debemos permitir la posibilidad de que el espacio-tiempo forme nudos y se pierda información en los pliegues. La conclusión es profunda. Quizás no podamos predecir el futuro con certeza absoluta, no por limitaciones tecnológicas, sino por las leyes fundamentales de la física. Los agujeros negros podrían ser los lugares donde el determinismo, incluso en su versión cuántica reducida, finalmente colapsa. Y con esto concluye este fascinante capítulo sobre predicción del futuro.